Muy buenos días, queridos hermanos. En esta mañana, el devocional de hoy tiene por título Él te sacará del pozo. Sí, estamos en un mes donde podemos recordar el mes de la Biblia y básicamente podríamos decir que, o decimos con firmeza, que la palabra de Dios tiene 66 libros, 39 en el Antiguo Testamento, 27 en el Nuevo Testamento, y si lo dividimos en dos o lo partimos en dos a la palabra de Dios, en el medio podemos encontrar el libro de Salmos, ¿sí? En la cual contiene este libro 150 capítulos y la mayoría escrita por músicos, la mayoría escrita por el rey David. Y en esta mañana quisiera que me acompañes en el Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3. Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3. Y dice así la palabra de Dios en esta mañana: Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Versículo 3. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Tal como lo afirma el rey David, el salmista, este texto nos hace o nos lleva a pensar, a meditar en la situación difícil en la que el rey David se encontraba. Él estaba en lo más profundo de un abismo, en un pozo de desesperación, en un pozo de aflicción, en un pozo de angustia, en la que cada vez se iba hundiendo más y más. David había experimentado muchas veces situaciones de aflicción, ¿sí? Había sido traicionado por lo que él más amaba y más confiaba, ¿sí? Su hijo, su general del ejército, y podemos pensar qué desilusión y qué dolor habrá sentido David. En este salmo, en este libro, podemos ver que el rey David dice: ¿hasta cuándo, Señor? Unas 14 veces aproximadamente. Y en medio de su situación difícil, él hace dos cosas, ¿sí? La primera es que clama a Dios. Eleva un clamor a su Dios y pide socorro y pide auxilio. Espera pacientemente la respuesta de este Dios. Primero, clama a Dios, y segundo, espera pacientemente en la respuesta de este Dios. Podemos ver también que David sabía algo. Estaba seguro David de que Dios iba a escuchar su clamor, y Dios hace tres cosas por él, ¿sí? Primero, lo saca del pozo. Segundo, lo pone sobre una peña, sobre una roca firme. Tercero, y endereza sus pasos. Sí, después de lo que Dios hace con David, en David nace en su corazón una alabanza de gratitud. Podemos ver que nace una alabanza de adoración para con Dios, ¿sí? Porque Dios lo había liberado, lo había sacado de ese pozo de desesperación. En esta mañana podamos, a través de estos versículos, meditar, reflexionar, pensar durante el día o en el momento que nos encontremos, y hacernos esta pregunta: ¿dónde nos encontramos? David estaba en un lugar de lodo cenagoso, que quizás muchos de nuestros hermanos, amigos, familias, y se encuentran ahí y no lo sabemos, pero Dios todo lo sabe. Probablemente vos que estás escuchando este devocional, quizás estás en una situación difícil, en un pozo de desesperación. Quizás te sentís que ya no tenés de dónde agarrarte, quizás sentís que estás en un lodo cenagoso y que te vas hundiendo cada vez más. Hay algo que podemos hacer en esta mañana y podés hacer, es hacer lo que hizo el rey David: clamar a Dios. Desde el principio la palabra de Dios, desde Génesis hasta el último libro que es Apocalipsis, la Biblia nos habla de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que no es sordo, que si le clamamos, Él escucha nuestro clamor, y a la manera en que tú lo hagas o a la manera en que yo lo haga, Él sabe oír el clamor de los que se le acercan a Él. Él sabe escuchar. Podemos buscar en la palabra de Dios en Jeremías capítulo 33, versículo 3, y dice así la primera parte:
clama a mí y yo te responderé. También podemos buscar Salmo capítulo 18, versículo 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Lo que tenemos que hacer también, aparte de clamar a Dios, es esperar pacientemente. Pacientemente en que Dios te va a responder. Que Dios va a venir en tu ayuda. Y eso requiere de fe, eso requiere de confianza, eso requiere estar seguro de que Dios te escuchó y de que Dios nos escucha. Y Dios algo va a hacer. Dios no siempre responde inmediatamente a nuestro pedido, pero tener la seguridad que si presentas una petición delante de Dios, Él va a venir en tu ayuda. Buscamos Salmos capítulo 42, versículo 5, y dice así: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Sí? Dios te va a responder. Espera pacientemente. Y cuando Dios te responda, va a ocurrir tres cosas en tu vida. ¿Sí? Lo primero que va a ocurrir es que Dios te va a sacar de ahí. Te va a sacar de esa situación que parece que no da para más. Él te va a sacar del pozo. Segundo, Él te va a poner sobre una roca firme, y esa roca para nosotros hoy tiene nombre, y esa roca se llama Jesucristo, Jesús de Nazaret. Él te va a parar sobre esa roca, va a enderezar tus pasos, te va a marcar un nuevo camino, un nuevo rumbo, para que no vuelvas a caer en un pozo en la que estabas. ¿Sí? En tercer lugar, ¿qué va a ocurrir después de lo que Dios haga? Tu corazón, tu boca va a tener un cántico nuevo, una adoración al Dios que te rescató y te liberó. Siempre uno se pone a pensar en esas canciones cuando uno se levanta y empieza a tararear en las casas mientras hace las cosas, ¿no? Y son esas canciones que llenan de alegría nuestro corazón, ¿sí? Y eso va a ocurrir después de tu clamor y de tu confianza en Dios, ¿sí? Después de que pases un tiempito esperando la respuesta de Dios, va a venir y la alegría va a llenar tu corazón. Esto me lleva a recordar en el momento que yo me encontraba en un pozo, en un lodo cenagoso, en un pozo de aflicción, de desesperación. Pero cuando conocí a Dios, cuando conocí al Señor Jesucristo, Él vino a mi rescate. Clamé a la manera que pude y Él extendió su mano, me paró sobre la roca firme que es Cristo y me dijo: Jorge, vení para acá, voy a enderezar tus pasos, te quiero mostrar por dónde es el camino. Y lo que ocurrió después, lo que ocurrió en mi corazón, en mi interior, después de todo lo que Dios hizo en mi vida, me dio una nueva oportunidad, es que nació alabanza, un cántico nuevo, un cántico de agradecimiento a ese Dios que me liberó y que me rescató. En esta mañana, en este día, en el momento que escuches este devocional, es lo que quiere hacer hoy Dios en tu vida, ¿sí? No te olvides que Dios te puede sacar de ese lugar de desesperación. Clama a Él y Él te va a responder. Que Dios te bendiga en este día.